una pregunta como disparador que tiene que ver con la definición de la física. ¿Cómo Ajá. definirías vos la física en en una frase, en pocas palabras? Ujú. Bueno, yo igual diría que son las leyes que rigen el universo, ¿no? Quizá creo que es lo más corto, lo más resumido que podría dar. Ya extendiéndome un poco más, pues bueno, diría que es las cosas en nuestro universo, ¿no? En nuestra realidad funcionan de cierta manera y es el objetivo de la física ver cómo es esta manera, ¿no? Qué relaciones hay, qué proporcionalidades, este tipo de, bueno, pues si nuestro universo fuera un videojuego o una simulación, pues sería el código que hace que todo funcione. Y la física, pues, es intentar descubrir este código a partir de experimentos en la propia realidad. Hablas de leyes y hablas de códigos. ¿Esas leyes y esos códigos se pueden manipular? Yo diría que no, no. Esto viene dado, es así como es y no es objetivo o no es. La física no intenta cambiar estas cosas, cambiar cómo funciona el universo, sino simplemente descubrir cómo funciona y sabiendo cuáles son estas leyes, cuáles son estas reglas escritas en el código, así entre comillas, del universo, pues podemos jugar con ellas para hacer cosas que nos interesan y ahí ya entra en juego pues, lo que puede ser la ingeniería, ¿no? El aprovechar estas reglas, estas leyes para, bueno, pues para desarrollo de la humanidad, desarrollo tecnológico y hacernos la vida más fácil, como por ejemplo que podamos estar hablando tú y yo a distancia. Esto es usando estas leyes de la física, hemos conseguido utilizarlas para, sin violarlas, claro, sin romperlas, sin modificarlas, simplemente pues, bueno, conocemos cómo funcionan y aprovechamos al máximo sus particularidades, ¿no? Pero bueno, ojalá pudiéramos Simple- cambiarlas. Simplemente de verte se nota que te apasiona mucho hablar de la física. ¿Te acordás qué fue lo que te atrapó? ¿Se puede decir que te enamoraste en algún momento de la física? ¿O es muy pretencioso de mi parte decirlo? Bueno, no hubo ningún punto, lo que se llama un cambio de fase, ¿no? No hubo ningún instante diferencial en el que yo me enamorara de la física. La verdad es que, por suerte, tuve unos padres bueno, siempre me estimularon mucho intelectualmente cuando era niño, me ponían muchos documentales, me compraban libros infantiles de cosas de ciencia, bueno, sobre todo me gustaban, bueno, pues lo típico que le gustan un poco a los niños, ¿no? El tema dinosaurios, tema Egipto, tema universo. Entonces, bueno, sí que fue un niño muy curioso. Y ya cuando fui entrando en el instituto, en los últimos años antes de la carrera, antes de elegir la carrera universitaria que quería estudiar, pues bueno, en realidad sabía que quería hacer algo de ciencia y me tiraba más para la ingeniería. Bueno, pensaba que una ingeniería pues era un poco el camino lógico, ¿no? Lo veía como que tenía más aplicación práctica, más facilidad para encontrar quizá un trabajo, luego a la hora, es decir, una vez acabada la carrera, pues meterme en el mundo laboral. Pensaba que una ingeniería pues me daba el camino más hecho, ¿no? Me gustaba mucho la física, pero no sabía de qué trabajaba un físico. Entonces, bueno, tenía como decidido que quería hacer ingeniería, pero de casualidad me encontré un libro de divulgación en física, un libro de Stephen Hawking, que era Breve Historia del Tiempo, y leí ese libro y me fascinó. No sé, fue. La física me gustaba mucho de antes, pero fue ese libro el que consiguió que despertara en mí pues, un interés reforzado por la física y consiguió implantarme la idea en el cerebro de que igual podría estudiar física. Entonces, bueno, después de mucho debate interno, también nuevamente apoyado por mis padres que me dijeron que, bueno, que ya estudiara lo que quisiera, que ya de trabajar ya me ocuparía en el futuro, pues hice el cambio, nada, un par de meses antes de matricularme en la universidad, cambié de ingeniería a física y bueno, no me arrepiento de nada. No, no hubo en mi vida en ningún momento así que pasara de no interesarme en la física a interesarme, pero sí que hubo un momento en el que vi ese interés súper reforzado y me acabó por decantar para dedicar mi vida a ello.
se fue dando de forma natural entonces, incluso desde de que eras pequeño. Sí, 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 sí. Todo el tema este de... De pequeño me interesaba más, pues eso, relacionado con la física, igual el tema del universo, todo esto era lo que más, relacionado con la física, lo que más me gustaba. Luego, claro, cuando ya estaba en la carrera fui cambiando un poco de intereses, me interesaban más otras partes de la física. Pero bueno, siempre la idea esta bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? De descubrir las leyes que hacen que nuestra realidad, que nuestro universo sea como es, me resultaba muy atractiva, ¿no? Porque era como una forma de como ser eh, entenderlo todo, ¿no? Que luego con los años he ido cambiando un poco esta visión de qué es la física, ¿no? Pero de joven me resultaba muy estimulante esta idea de la física, de la teoría del todo, ¿no? De que conseguiríamos unificar todas las leyes universales en una teoría muy elegante que consiguiera explicar todo el futuro a partir de unas ciertas condiciones iniciales. Esto, bueno, ya no me interesa igual tanto, pero sí que, bueno, tenía cierto atractivo en mi mente juvenil, ¿no? Igual esta idea del determinismo, de conocerlo todo en el futuro, me gustaba. Y quería hacer una pregunta con respecto a lo que venías mencionando. Si hay algún concepto en particular que la primera vez que lo escuchaste o lo llegaste a comprender o a entender, a vos te voló la cabeza. Bueno, yo creo que es un clásico, ¿no? En divulgación y en física, pero es el tema de la física cuántica. Que yo he de decir que tengo un poco de cruzada personal contra la física cuántica porque me costó mucho aprobar las asignaturas de cuántica en la carrera, entonces le cogí un poco de manía. Eh, pero bueno, es el tema de la física cuántica, ¿no? Tampoco no quiero entrar en mucho detalle porque no es mi tema y seguro que cometo alguna imprecisión. Pero bueno, el- lo más importante que tiene es que rompe la idea de un completo determinismo, ¿no? Yo venía, como comentaba, ¿no? En mi cerebro juvenil, en mi cerebro de adolescente, la física me daba seguridad, ¿no? De, vale, conozco la primera ley de Newton y si puedo determinar las condiciones iniciales, cómo empieza el sistema, puedo saber cómo va a evolucionar a un tiempo infinito, ¿no? Tengo esa certeza, tengo seguridad en cómo se comporta el universo. Claro, viene la física cuántica, pega un golpe en la mesa y dice, pues ya no hay certezas, ahora hay probabilidades. Y claro, eso pues a mí me rompió los esquemas, como le rompió los esquemas a la comunidad científica cuando se empezó a desarrollar la teoría cuántica. Um, claro, luego, bueno, vas aprendiendo un poco cómo funciona la física cuántica, a veces con más dificultad, a veces con menos. Pero bueno, ves que las leyes físicas que conocías antes, pues las leyes de Newton se siguen aplicando bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces no es que se rompa toda esa seguridad que tenías las leyes físicas que conocías de antes, pero bueno, sí que fue la primera vez esa que un concepto me voló la cabeza, pero luego quizás me sorprendió mucho más algunas genialidades de la historia de la física, sobre todo algo pues, que tenemos muy asumido, pero por ejemplo, la teoría de la gravitación de Newton, que es algo pues, bueno, que todo el mundo conoce, ¿no? Las masas atraen otras masas en el espacio, ¿no? Y por eso la Luna orbita alrededor de la Tierra y la Tierra orbita alrededor del Sol. Pero a mí el darme cuenta de que un mismo concepto, esa misma idea de que la masa atrae masa, te puede explicar fenómenos tan distintos como que el que si yo tiro este cubo cae, pero también explica por qué el sol parece que sale del horizonte cada mañana, porque al final ocurre por lo mismo, ¿no? Masas que atraen masas. Pero el que una simple idea, una simple ecuación, una simple fórmula explique fenómenos en apariencia tan distintos, me voló la cabeza. Es algo que, bueno, yo creo que es una de las cosas que me enamoró de la física, ¿no? El que a partir de una simple ley puedas explicar tantas cosas distintas. ¿Por qué la física tiene fama de ser tan complicada, tan compleja de entender? ¿Es el problema cómo se enseña o es realmente muy compleja? Bueno, yo no creo que sea complicada per se, porque, bueno, al menos en mi
en lo que yo he vivido, ¿no? He trabajado de profesor en academias de repaso y cosas así. Cuando explicas el concepto, la mayoría de alumnos o de gente con la que he hablado lo entiende el concepto, ¿no? Porque muchas veces son cosas cotidianas e incluso un poco triviales, podríamos decir. Quizá lo que es más difícil es entender la formulación matemática de esos conceptos, ¿no? Yo puedo, pues, no sé, entender que si voy con un patinete, si me choco con un patinete, va a doler más si voy a 20 kilómetros por hora que si voy a 10, ¿no? Eso es algo trivial que todos llegamos a entender, ¿no? Pero cuando a esa idea, a ese fenómeno que tienes en la mente y que no te causa ningún problema entender, cuando esa idea la quieres transformar en la fórmula de la energía cinética, ¿no? Que tiene una velocidad al cuadrado ahí, ya la gente yo creo que se bloquea ahí, en ese punto, en el punto en el que tienes que poner letras y números a esos fenómenos físicos. Entonces, ahí entra en juego el otro problema que yo creo, al menos en España, que es donde yo he cursado toda mi vida académica, y es que creo que los profesores hacen lo que pueden con lo que tienen. Pero muchas veces, pues entiendo que es súper complicado el enfrentarse a una clase con 30 alumnos, de los cuales 25 no quieren estar ahí. Encima es una edad muy complicada, en la que las relaciones personales son muy complicadas, y si ya, pues bueno, les tienes ahí un montón de horas explicándole materias así como churros, ¿no? Una hora de literatura, una hora de inglés, una hora de física, pues yo creo que es normal que se le coja cierta versión y que se tenga esa idea de que es complicada, ¿no? Entonces, así por resumir un poco, yo creo que la física como tal, como conceptualmente, no es complicada. Hay conceptos que sí, pero yo diría, bueno, la física más clásica no es complicada. Lo que a la gente se le atraganta más es el transformarlo en números, ¿no? O en relaciones matemáticas, que es necesario para hacer física. Pero bueno, igual si no te vas a dedicar profesionalmente a ello, igual tampoco hace falta hacer tanto hincapié en eso, ¿no? Yo veo mucho más valor en que la gente, pues, gente mayor que igual no tiene la física muy lejana en el colegio, pues tampoco no creo que sea útil el ponerme a explicarles la fórmula de la energía cinética, pero bueno, sí que entiendan pues ciertas relaciones, pues que con la velocidad la energía crece al cuadrado, bueno, crece mucho más rápido que con la masa. Pues bueno, una idea simple, sin necesidad de meter demasiadas matemáticas. Tengo dos disparadores con respecto a lo que mencionabas recién. El primero es preguntarte si consideras que hay una brecha generacional entre los docentes y los alumnos en este punto, por la capacidad de atención que pueden llegar a obtener o la Ujú. forma en que se transmite la física. Y la segunda pregunta que te quería hacer, que mencionabas varias fórmulas desde que comenzamos la entrevista, si tienes una fórmula favorita. Ajá. Vale, sobre la primera, sobre si hay una brecha generacional. No te lo podría asegurar porque yo no soy profesor, no doy clase en un instituto ni en la universidad, aunque sí que estoy un poco más cerca del mundo universitario. Yo entiendo que es normal que haya esta brecha, ¿no? Al final las cosas cambian y cambian muy rápido y yo ya veo pues, trabajo en un instituto de investigación y claro, ahí entran estudiantes de doctorado que están 4 años haciendo, 3 o 4 años haciendo doctorado y luego se van, ¿no? Pues yo ya empiezo a verme viejo, ¿no? Como que hay ciertos códigos del lenguaje que igual con esas personas que tienen, no sé, 8 años menos que yo, eh, ya no compartimos, ¿no? Empiezo a ver que se empieza a diferenciar. Entonces, entiendo y creo que no le sorprende a nadie pues, que un profesor o una profesora que tenga 50 años con chavales de 15, pues es obvio que hay un lenguaje que no es común todo el lenguaje, ¿no? Tampoco culpo a los Una profesores, interrupción. obviamente, por eso, claro. Justamente a eso me refería, a la brecha del lenguaje, a la comunicación en sí misma, Ujú, ajeno a la edad de la persona que está transmitiéndolo y demás. Hay distintos códigos, hay distintos velocidades, momentos y demás que hacen de que el mensaje, para que se transmita de una buena manera por parte de una persona, no le ujú. llegue a el alumno, en definitiva.
Perdón la interrupción, pero quería afirmar o reafirmar que justamente a eso apuntaba mi pregunta. Ujú. Claro, bueno, pues sobre eso tampoco creo que sea una cuestión solo de edad, ¿no? Porque, bueno, yo cuando estaba haciendo bachiller, ¿no? Los últimos años antes de entrar en la carrera, tuve profesores de física excelentes que eran mucho mayores que yo, pero aún así, sí, sin compartir un lenguaje común en cuanto a bromas o en cuanto a referencias comunes de cultura pop o cosas así, conseguían despertar ese interés, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno tiene que ser un poco consciente de cuáles son sus fortalezas bueno, utilizarlas. Bueno, igual el no querer desconectar tampoco de ese lenguaje que tiene la juventud, ¿no? Yo, bueno, al menos yo, en mi humilde esfuerzo de divulgar la física, intento, pues, bueno, mantenerte un poco en de qué se habla, de cómo es la conversación de ese público objetivo, que en mi caso, pues, bueno, pues igual no es tan adolescente, pero sí, eso, bueno, hay que intentarlo, ¿no? Entiendo que no hay una fórmula mágica para eso, pero bueno, cada uno pues sabe cómo puede poner su granito de arena. Y perdona, la otra pregunta sobre mi fórmula favorita. Justamente venía sobre la fórmula, que mencionaba fórmula mágica, si tenías una fórmula favorita. Mm, me gustaba mucho. Es que la de gravitación universal de Newton, esa me fascinó durante muchísimos años, ¿no? Porque me parece tan simple. Es una fórmula que es la fuerza es igual a una constante, la constante de gravitación universal, que es un valor muy, muy, muy pequeño, y es igual a la masa 1 por la masa 2 y todo dividido por la distancia entre esas masas al cuadrado. Es una fórmula muy sencilla, no tiene nada extraño, no tiene funciones trigonométricas, no tiene cosenos, ni logaritmos, ni nada así extraño. Es decir, esto en la ESO lo puedes entender, pero me fascina que algo tan simple tenga tanto poder, ¿no? Y para mí es la fórmula de la física bueno, luego tiene pues ciertas correcciones, ¿no? Luego se sabe cuando vino el señor Albert Einstein, pues ciertas correcciones, ¿no? Que no es correcta en todos los casos, hay que ver que cuando la masa crece mucho, pues se aplican otras cosas y todo eso, pero en nuestro mundo cotidiano nos sirve esa fórmula y me parece muy bella porque es muy simple. Y quiero arrancar que lo que comentabas hace un minutito atrás con respecto a la divulgación. Me Ujú, gustaría que me comentes cuál fue tu camino, cómo llegaste a ello, sobre todo en las plataformas de internet, como por ejemplo ujú. TikTok. Pues fue un poco de casualidad. Yo, bueno, nunca he sido un estudiante súper brillante, se me daba más o menos bien, el instituto lo saqué sin problemas y el primer año de carrera también, el segundo, bueno, pero bueno, aquí en España la carrera, el grado en física, que es lo que hice yo, son 4 años, ¿no? Entonces, bueno, llegué hasta cuarto de carrera, más o menos al día, ¿no? Con todas las asignaturas aprobadas, pero ese último año me quedaron 4 asignaturas, 4 de 10 que tenía el curso y no la recuperé en las recuperaciones, entonces tuve que repetir y tuve que hacer un año extra de carrera con 4 asignaturas, cuando yo estaba acostumbrado a hacer 10 asignaturas. Entonces me vi con mucho tiempo. Además, no la suspendí de esto de no ir a clase. Yo iba a clase y bueno, la suspendí pues un poco, ¿no? Por un poco, que tampoco no necesitaba estudiar muchísimo para aprobarlas. Entonces me vi eh, bueno, pues con mucho tiempo en el que tampoco no podía ponerme bueno, tampoco no tenía necesidad de ponerme a trabajar en un trabajo a media jornada y tal. Entonces lo que hice fue formarme en, bueno, pues habilidades transversales, ¿no? Apuntarme a cosas, apuntarme a clubs y asociaciones y cosas por el estilo. Y una cosa que me apunté fue un concurso de monólogos científicos que se celebraba en España, que se llama FameLab, o se llamaba FameLab, en el que tú tenías que explicar un tema científico, un concepto científico o una investigación en 3 minutos. Un formato pues, de divulgativo, rollo stand-up, ¿no? Y me presenté, me cogieron para la semifinal, bueno, me eligieron para la semifinal
Y para mí fue una experiencia que me cambió la vida. El estar en un teatro delante de 300 personas hablando de algo tan aparentemente extraño y ajeno como es la transformada de Fourier, pues no sé, ya nació en mí esa chispa de que a veces, pues bueno, igual lo de contar la ciencia podía ser tan divertido o más que hacerla. Entonces, bueno, pues fui haciendo cositas, ¿no? A partir de eso del monólogo, tuve una sección de física y cine en la radio autonómica. Como también sabía un poco de edición de vídeo, bueno, ayudaba con la edición y animaciones a algunos youtubers de ciencia que empezaban por aquel entonces. Y poco a poco me fui metiendo en el mundo de la divulgación científica. También me gustaba hacer música y bueno, pues una excusa que tenía para hacer música sin parar y practicar era hacer canciones pues, relacionadas con temas científicos. Pues recuerdo que una de las primeras canciones que hice, eh, terrible, como un tecno horrible que no le recomiendo a nadie escuchar jamás, era sobre los decimales de pi. Pues bueno, necesitaba practicar música y pues como tampoco no tenía muchas historias de amor que contar, pues mejor contamos decimales de pi. Entonces, bueno, fui orientando poco a poco mi vida a eso, a contar cosas de lo que me gustaba, que era, pues, bueno, era y es ciencia. Luego ya sí que, bueno, intenté un poco con YouTube, pero bueno, no me acabó de hacer. Y para mí lo que supuso una exposición gigante fueron los vídeos verticales cortos, ¿no? Que es este formato que ahora se conoce como TikTok, formato TikTok, que empezó en TikTok, pero bueno, ahora está en todas las plataformas. Está en YouTube, está en Instagram, está en Facebook y bueno, está en la tostadora casi tiene formato vídeo corto vertical. Y bueno, tengo que decir que no es un formato que a mí me atraiga demasiado. Creo que no tiene mucho valor como tal, pero es el formato que se consume ahora, es el que a mí me ha funcionado y es el que me da exposición suficiente como para tener oportunidades de crear otro tipo de contenido, otro tipo de material que sí que creo que tiene más valor. Como por ejemplo, pues bueno, un libro o aparecer en programas de divulgación en la televisión pública. Ese tipo de cosas creo que son más útiles y las he conseguido gracias a tener cierta exposición con los vídeos cortos, ¿no? Que me lo paso muy bien haciéndolos, son muy divertidos de hacer y soy el primero que igual los consume, pero bueno, soy consciente de que no tienen mucho valor, ¿no? Que igual que ves un vídeo de física corto, un vídeo corto de física en el que te explico alguna curiosidad, has visto 50 vídeos iguales antes y no te vas a acordar, probablemente. Pero bueno, si de todas las personas que lo ven consigo alguna chispita de curiosidad, pues bueno, ya está bien. Sí, yo no le bajaría tanto el precio como lo estás haciendo vos. De hecho, para mí es un superpoder el poder resumir un concepto complejo en tan poco tiempo. De hecho, una de las preguntas que te quería hacer es ¿cuál es tu estrategia para llevar un tema complejo, ¿no? Uh Digamos, -huh. que técnicamente te lleve en lo cotidiano explicar bastante tiempo, que lo puedas resumir en apenas segundos o minutos y sin perder incluso el rigor científico. Uh -huh. ¿Cómo logras eso vos? Bueno, depende un poco del concepto, ¿no? Quiero decir, no es que no creo que tenga una estrategia muy definida, ¿no? Sí que bueno, por suerte para mí esto de la divulgación en redes es un hobby. Entonces, no tengo ninguna necesidad de ir sacando y publicando vídeos cada día o cada 2 días. Es algo que lo hago porque me gusta, porque me da oportunidades de hacer cosas que creo que son muy interesantes y vivencias muy guays, como estar en entrevistas como esta. Pero bueno, como no tengo esa necesidad, espero a que la inspiración me pille. Es decir, yo no me siento y digo, tengo que hacer un vídeo de esto. O tengo que hacer un vídeo, voy a ver de qué lo hago. Sino simplemente pues estoy navegando por internet o viendo una serie o jugando a un videojuego y digo, ah, eso que ha dicho es, es verdad, es físicamente posible. Entonces, pues de esa propia curiosidad que me pueden hacer a mí de forma personal, pues encuentro la oportunidad de, bueno, pues igual haciendo un cálculo tonto, pues ver que eso que aparece en una serie, pues obviamente es mentira, ¿no? Pero ya me sirve como excusa
para hablar de algún concepto, pues bueno, mencionar alguna palabrita, mencionar alguna fórmula o lo que sea, para que la gente que lo vea, pues bueno, le suene o se quede un poco con ello, o luego cuando se lo expliquen en clase, diga, ah, vale, eso servía para calcular cuánto mide la pila de azúcar de Homer, de Homero, algo así, ¿no? Tampoco no tengo una estrategia muy buena, ¿no? Sé que hay gente que se dedica más en serio a esto, que lo tiene muy planificado y todo. No es mi caso, no es mi caso. Quizás esa planificación le quita lo espontáneo a los videos que generas, ¿no? Puede ser, puede ser. Sí que tengo una lista larga de temas que en algún momento se me han ocurrido, o de memes que he visto que me pueden dar para vídeo. La tengo ahí y de vez en cuando digo, hoy me apetece grabar, pero no tengo tema. Igual me voy a esa lista, le pego un vistazo, tal, pero bueno, hay ideas que llevan ahí 3, 4 años y probablemente no haga nunca, ¿no? Pero bueno, eso de... Sí que creo que para esto y para cualquier trabajo creativo, el tener una forma de volcar ideas y liberar estrés mental, ¿no? Se te ocurre una idea, apuntarla, porque piensas que te vas a acordar, pero no te vas a acordar. Entonces, bueno, la apuntas y ya igual dentro de un año te viene la inspiración y la llevas a cabo, o igual no la llevas a cabo nunca, o lo que sea. Pero bueno, sí que es un consejo que había visto muchas veces, ¿no? De llevar siempre una libreta o tal. Yo lo apunto todo en móvil, pero es un consejo que de verdad me ha cambiado mi forma de trabajar y de organizarme, incluso, bueno, pues en mi trabajo de verdad, así entre comillas, lo hago. Es que no deja de ser un proceso creativo, en definitiva, la Sí, generación sí, de video y sí. de contenido. Sí, yo creo que sí. Además, lo interesante es cuando es algo así, ¿no? No sé. También creo que una cosa que a mí me gusta mucho pues es mezclar temas, fenómenos o conceptos de física con lo que me gusta a mí. Pues bueno, pues lo que me gusta a mí pues puede ser, como se ve, pues los Power Rangers o Star Wars o series o películas, videojuegos, ¿no? Ese tipo de entretenimiento, de cultura que yo consumo, pues creo que es interesante el poder mezclarla con física o matemáticas. A mí es algo que me gusta hacer y creo que puede resonar con otras personas que tienen gustos parecidos a los míos, ¿no? Sé que, bueno, pues esto, claro, puede hacer cierta brecha generacional, ¿no? Pues bueno, con personas, pues, o niños muy pequeños que no saben qué es Star Wars ni les interesa, pues probablemente mis vídeos no les interesa. Igual a gente más mayor que los Power Rangers, pues no les suena de nada o la música metal, pues tampoco les gusta, pues bueno, igual no ven mis vídeos y no les interesa nada porque no entienden de qué estoy hablando, ¿no? Pero bueno, a mí es algo que sí que me gusta, ¿no? Me gusta el poder mezclar aspectos de mi vida y, bueno, y utilizar la divulgación para eso. ¿Hay algún tema que te interesó poder hacer la divulgación, la presentación, la generación de un video? Sin embargo, al momento de querer ejecutarlo, no lo pudiste resolver. O te quedó en el tintero, o consideraste Uh que la -huh. forma en la cual lo estabas desarrollando no era la apropiada. ¿Te pasó eso? Me ha pasado alguna vez, sobre todo porque creo que hay conceptos que se ven muy bien con alguna animación o eso, y alguna animación, algún soporte visual, ¿no? Y a mí es algo que me gusta el aprender, ¿no? Hacer pequeñas animaciones en 3D o en 2D. Entonces, bueno, es como que me esfuerzo a aprender a hacerlo para usarlo en mis vídeos, pero sí que hay algunas cosas que no he sido capaz. Por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza el modelo de Lotka-Volterra, que es un modelo de dinámica de poblaciones, ¿no? El ejemplo clásico se hace con zorros y conejos, zorros y liebres. Bueno, que cuando tienes en un ecosistema, ¿no? En un bosque, cuando tienes muchos conejos, esto es una abundancia de alimento para los zorros, entonces los zorros pueden comer conejos, se reproducen más, entonces aumenta la población de zorros y esto que lleva a que haya más zorros que comen más conejos, entonces la población de conejos disminuye. No hay alimento para los zorros y los zorros empiezan a morir. Es como, bueno, son unas curvas de población de los zorros y conejos que se van siguiendo una a la otra. Pues esto es un concepto que me resulta súper interesante y que siempre he querido hacer un vídeo, incluso un vídeo largo al respecto, pero no sé muy bien, no he encontrado la forma de animarlo bien. O no sé hacerlo, ¿no? Me encantaría pues
poder modelar una cajita, ¿no? Y en que esa cajita hubiera conejos moviéndose y zorros y que desaparecen unos y otros, pero no he encontrado todavía la forma de hacerlo. Y de los videos que ya hiciste, ¿cuál te sorprendió el impacto que tuvo en la gente con respecto al Ujú, volumen de visualizaciones, al volumen de comentarios positivos que has tenido? ujú. ¿Recordás alguno que o algunos que te Bueno, resuenen en este momento? hay muchos que te acaba sorprendiendo, ¿no? La viralización que tiene, ¿no? Pero te voy a decir un vídeo en concreto que fue el primer vídeo que alcanzó viralidad, ¿no? Y que fue un concepto que para mí no era muy sorprendente, pero que a la gente le sorprendió, o al menos eso decían. Y era un vídeo corto en el que hablaba sobre la relación entre la temperatura de ebullición y la presión, ¿no? Es como que siempre se nos ha dicho que el agua, cuando la ponemos a 100 grados, pasa de ser líquida a ser vapor, ¿no? Y eso se usa pues, para cocinar. Pero, claro, esto no es del todo así. El agua pasa de líquido a vapor a 100 grados a un cierto valor de presión ambiental. Si tú varías esa presión, el agua puede comenzar a entrar a bullir, no sale la palabra en castellano, perdona, lo mezclo con el catalán. Eh, ¿Evaporar? no, porque evaporar es el proceso natural, entonces es a hervir. Empieza a hervir, puede empezar a hervir antes o después de los 100 grados, ¿no? Esto, bueno, se sabe en las montañas, en lo alto de una montaña o ciudades que están a gran altitud, hay menos presión, entonces el agua hierve antes de alcanzar los 100 grados. Por eso se dice que no te puedes hacer un plato de pasta en el Everest, ¿no? Porque el agua hierve mucho antes de que cueza la pasta. Bueno, esto es un concepto que yo pensaba que era algo, pues bueno, más o menos conocido, sobre todo porque las ollas a presión funcionan así. Una olla a presión lo que hace es aumentar la presión dentro de la olla herméticamente, que está cerrada herméticamente, para que el agua pueda subir por encima de 100 grados y seguir siendo líquida. Entonces, para ilustrar esto, usaba un experimento, una pequeña demostración, que era usando una jeringuilla de estas que se usan para tomar medicamentos, en la que le pones un poco de agua, tapas el agujero de la jeringuilla y estiras. Entonces, eso crea un vacío, disminuye la presión y consigues que el agua empiece a burbujear, ¿no? Como que hierva a temperatura ambiente. Y bueno, yo hice esta demostración, este vídeo, pues bueno, pensando que no iba a ser muy sorprendente esto, ¿no? Porque bueno, quien más, quien menos sabe cómo funciona una olla a presión, pensaba. Pero eso explotó en visitas, ¿no? Venía pues de, no sé, de tener vídeos con pocos miles de visitas y se alcanzó pues igual 3 millones de golpe. Y claro, eso fue una exposición, la primera vez que tuve una exposición muy masiva, ¿no? Y bueno, pues ese yo creo que fue el vídeo que me sorprendió de que tuviera tanto recorrido, sobre todo porque, bueno, para mí era algo relativamente sencillo, ¿no? Cotidiano. Luego hay otros que sí que han funcionado muy bien, pero bueno, pensaba, sí que lo podía intuir mejor, lo podía intuir un poco mejor. Esa fue mi gran sorpresa de, wow. Tengo dos preguntas con respecto a esto. La primera pregunta es, ¿qué sentiste cuando explotó? De Uh 3.000 -huh, a 3 millones es un crecimiento muy, muy alto, muy masivo de un momento para otro. ¿Cómo te encontró vos? ¿Qué sentiste cuando pasó eso? ¿Te dio lo mismo? Al contrario, te uh invitó -huh, a reforzar la forma en que venías trabajando. uh -huh. Bueno, no me impactó, no lo recuerdo como que me impactara muchísimo, ¿no? Sí que lo vi como una oportunidad, ¿no? Yo llevaba, bueno, antes de hacer vídeos cortos, llevaba varios años metido en el mundo de la divulgación, ¿no? Pues eso, haciendo radio, haciendo vídeos largos, haciendo canciones, y nunca funcionaba demasiado bien, ¿no? Lo entiendo, pues hay gente muy buena que lo hace mucho mejor que yo. Entonces, bueno, fue como pensé bueno, hay que aprovechar esta oportunidad. Y fue la constatación, bueno, de que había posibilidad de explotar ese formato, ¿no? El del vídeo corto. Porque por aquel entonces no había mucha gente haciendo divulgación en formato TikTok, ¿no? Mm,
Entonces, bueno, fue un ¿Recordás en poco qué año fue? pues fue poco después de la pandemia, igual 2022, 2022, 2021, no recuerdo exactamente, pero bueno, no fue durante la pandemia, que era el mejor momento para empezar, porque estaba todo el mundo en casa viendo TikTok, fue después. Pero bueno, llegué un poco pronto al tema de la divulgación en ese formato. No había mucha gente, entonces yo creo que eso también me benefició, ¿no? El probar suerte al principio. Si tuvieras que enganchar a una persona en la Ujú. física, ¿qué video o qué experimento le mostrarías? Ah, wow, buena pregunta. Mm, bueno, creo que sería interesante saber qué le interesa a esa persona, porque estoy seguro de que hay un experimento para todo el mundo, ¿no? Pero uno que a mí personalmente me gusta y que es muy fácil de hacer, que puede hacer todo el mundo en su casa, y además da respuesta a una de las grandes preguntas de la humanidad, que es, porque, vale, em, todos sabemos que cuando soplas y pones la mano delante, el aire sale frío, ¿verdad? Haces así y lo notas en la mano, lo notas frío. En cambio, cuando exhalas, que es soplar con la boca abierta, lo notas caliente, así. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué uno se nota frío y el otro caliente si el aire viene del mismo sitio, que es de los pulmones? Los pulmones están a la misma temperatura, no ha cambiado, en esos 30 segundos no ha cambiado su temperatura los pulmones. ¿Por qué notamos esa diferencia de temperatura? Y esto tiene que ver con la dinámica de fluidos, ¿no? Al final, bueno, hay unas cuantas fórmulas ahí involucradas que no hace falta repasar, pero la idea es que igual como cuando juegas con una manguera de jardín, cuando eres un niño pequeño y le pones el dedo en la salida para que salga con mucha presión, ¿no? Que salga como un chorro muy potente, cuando cerramos una abertura de un fluido, ese fluido, para que el flujo sea constante, sale con mucha más presión, sale con mucha más velocidad. Entonces, cuando nosotros hacemos así con la boca, lo que hacemos es crear una abertura, hacer una abertura más pequeña y el aire sale mucho más rápido. Que salga mucho más rápido lo que hace es que se mezcla mejor con el aire del ambiente. Entonces, lo que nosotros notamos en nuestra mano, cuando soplamos así, es el aire de nuestros pulmones mezclado con el aire de alrededor. Y por eso está más frío que cuando lo hacemos exhalando con la boca abierta, que sale con menos velocidad y no se mezcla. Y esto podemos hacer un experimento para comprobarlo, que es con el cartón del papel de váter, el papel higiénico, cuando está acabado, que es un tubito de cartón así, podemos ponérnoslo en la boca y soplar y exhalar y poner la mano al otro extremo del tubo. Y veremos que soplando, haciendo así, se nota frío si soplamos dentro del tubo. ¿Por qué? Porque estamos aislando ese aire y no se puede mezclar con el aire de alrededor. Entonces, con el tubo, tanto exhalando como soplando, lo notamos a la misma temperatura. Y eso es un fenómeno súper cotidiano que todos hemos probado de niños, todos seguramente nos lo hemos preguntado alguna vez, y tiene una explicación tan sencilla como que se mezcla con el aire de alrededor. Pero ahí dentro hay un montón de física involucrada, ¿no? Tenemos el principio de Bernoulli, que nos dice que eso, cuando disminuimos la abertura, aumenta la presión. Luego también tenemos dinámica de fluidos, que es un tema súper complicado, y en algo tan banal, tan del día a día, ¿no? Entonces, pues con la física se pueden encontrar soluciones, se puede encontrar respuesta a esas preguntas que pueden parecer muy tontas, pero que en realidad son preguntas muy inteligentes. Con respecto a la divulgación en redes, saliendo del contenido que vos generás, Uh -huh. ¿hay algún mito o alguna idea errónea que a vos te moleste ver, que sepas que no se está haciendo de forma correcta o es un mensaje erróneo? Um, bueno, me parece que algunas veces la gente que hacemos divulgación, por supuesto me incluyo, somos poco críticos republicando ciertas cosas o recreando ciertas cosas, ¿no? Ahora se me ocurre un ejemplo de un vídeo en el que se rompe una taza de cerámica, la rompen debajo del agua con un clavo y consiguen agujerearla sin romperla entera. Y eso siempre se da como, bueno, la explicación de qué es el efecto Rebinder o algo así. Y realmente no, si buscas lo que es el efecto Rebinder, no tiene nada que ver. Bueno,
Es un ejemplo así un poco tonto, pero bueno, creo que a veces se abusa demasiado de ciertos ejemplos sin preguntarse si realmente son ejemplos válidos. Y bueno, esto como ejemplo de un poco de mala práctica en divulgación que todos hemos hecho y yo el primero. Pero bueno, luego quitando temas de divulgación, sí que hay gente que creo que eh, habla de cosas, sobre todo cuando está relacionado con temas de la salud, me parece muy crítico, ¿no? Yo, por suerte de lo que explico yo, no hay nada que te pueda hacer daño a nivel material a ti mismo, ¿no? Pero creo que hay mucha gente que se lanza a hablar sobre salud, sobre nutrición y sobre otros temas sensibles sin tener la formación adecuada. Me quedé pensando en lo que comentabas de la taza y la perforación de la taza. ¿No ocurre que a veces primero se busca el ejemplo y después se intenta ver cuál es la justificación física y quizás no es del todo acertada, pero de todas maneras se termina, se termina haciendo? ¿Puede pasar esto? Es el ejemplo que me mencionabas recién. Es el Sí, caso. puede pasar, sí, sí. Pero en este caso lo decía más porque es una explicación que se ha dado muchas veces, ¿no? Entonces es como que se ha dado por válida, pese a que igual no lo es. Bueno, esto es. Sí, tengo un buen amigo que se dedica a la divulgación de temas de neurociencia y publicó un libro de divulgación y hablaba sobre el número que siempre se da del número de neuronas que tenemos en el cerebro, ¿no? Y siempre se cita el mismo artículo, ¿no? De, bueno, pues son tantos miles de millones, no recuerdo el orden de magnitud. Pero bueno, él lo usaba como para ejemplificar que siempre se daba ese número citando una fuente y en realidad en esa fuente no se hablaba de eso. Es como que, bueno, a veces hay que parar. Entiendo que es muy difícil con el ritmo de vida que llevamos, sobre todo la gente que se dedica a la creación de contenido de forma profesional, ¿no? Que se gana la vida con ello. Pero bueno, a veces está bien un poco el echar el freno y ver, vale, esto realmente es así. Hay que, bueno, no sé, tengo un poco de sentimientos encontrados con estas cosas a veces, sobre todo cuando se utilizan siempre los mismos ejemplos, ¿no? Siempre las mismas explicaciones, siempre los mismos experimentos. Bueno, a veces está bien el darle otra pensada y no ser una copia del resto, ¿no? Que insisto, que yo soy el primero que probablemente lo he hecho alguna vez, pero bueno, hay que intentar mejorar. ¿Te ha pasado lidiar con el hate? ¿Comentarios negativos? Uh -huh. ¿Cómo lo Sí, manejaste? sí, pues lo llevo bastante mal, la verdad. Es un tema que, que lo paso mal, lo paso mal. De cada vez creo que un poco menos, ¿no? Porque, bueno, de cada vez, pues, las cosas van a nivel de números, van creciendo un poco, entonces ya hay un momento en el que recibes tanto feedback que eres incapaz de leer todo el feedback, entonces no lees ni lo bueno ni lo malo. Pero sí que he recibido alguna vez, ¿no? A veces también comentarios sobre el físico, ¿no? De, bueno, ¿qué me vas a explicar tú con las pintas que llevas, ¿no? Ese tipo de comentarios. Pero yo creo que lo que llevo peor es el no saber el perfil de la persona que me lo está diciendo, ¿no? Porque, claro, esto es una apreciación personal, ¿no? Pero si me insulta a alguien, es como que me hace más daño si es una persona madura, si es una persona adulta, ¿no? Si sé si sé que la persona que me ha escrito que, que soy no sé qué, un insulto, lo que sea, es un niño de 13 años, no le doy tanta importancia como que me lo diga alguien más adulto, ¿no? Que sabemos que hay adultos malas personas y que no se merecen nuestra atención, ¿no? Pero bueno, no sé, es también el hecho de que llevo muy mal el que critiquen el contenido o mi contenido o lo que explico en algún vídeo sin yo saber qué persona es, ¿no? Porque hay veces que explico algo, ¿no? Y recibo eso que dices es mentira, no sé qué, vale. Entonces, a mí eso me hace dudar muchísimo, porque no sé si esa persona que me lo ha escrito es una catedrática de física de la Universidad de Barcelona o, o un niño de 13 años con ganas de tocar un poco las narices. Entonces,
claro, me crea unas ciertas inseguridades porque, bueno, en divulgación la máxima, ¿no? La máxima, lo que tienes que intentar siempre es ser riguroso, ¿no? Lo peor que te pueden decir es que lo que has dicho es falso y que estás dando datos erróneos o estás pues expandiendo misinformation, ¿no? Información falsa. Entonces, que te acusen de eso, pero sin tú saber realmente si la persona que te lo ha dicho es alguien cualificado para saber si es falso o no, pues eso me crea bastantes inseguridades al respecto. Pero sí, el hate lo llevo un poco regular, lo llevo bastante mal, sí. Entiendo que es algo que hay que vivir con ello y no se puede pretender que la gente sea buena en todo el mundo, pero bueno, es algo que hay que vivir con eso y toda persona que esté en redes lo sabe. Te quiero cambiar de tema. Ujú, Me claro. gustaría que conversemos acerca de tu libro. ¿Cómo nació Ujú. la idea? Pues, siendo sinceros, me llamó una editorial, bueno, me escribió una editorial y me propuso escribir un libro de lo que yo quisiera. Y, y bueno, la verdad, tenía cierto temor a cuando llegara ese momento, ¿no? Uno sabe que cuando tiene un poco de relevancia en redes, es una posibilidad, ¿no? Que te escriban para que te escriban para que escribas un libro, dándote esa oportunidad. Y yo tenía muy claro que o era un libro sobre mi tema, que mi tema son los sistemas complejos, o no me interesaba, ¿no? Porque para escribir el enésimo libro de divulgación sobre agujeros negros, tal, pues creo que hay muchos y muy buenos, no lo iba a hacer mejor. Pero en sistemas complejos, que es bueno, lo que hice el máster y en el Instituto de Investigación en el que trabajo, es sobre sistemas complejos. Creo que es un tema desconocido en el que no hay mucha divulgación y mucho menos en castellano y mucho menos orientado a un público un poco más, pues, joven de 30 para abajo. Entonces les planteé la idea, les pareció bien y bueno, me puse a ello con cierto temor porque, bueno, uno nunca ha escrito un libro, entonces bueno, lo de enfrentarse a a tener que pasar de escribir guiones de una página para TikTok a escribir pues 400 páginas, pues, había un cierto salto que bueno, tuve que hacer con mucha ilusión, eso sí, y bueno, con mucha libertad por parte de la editorial de Oberón, que en eso se portaron genial, me han dejado escribir de lo que yo he querido y la extensión que yo he querido. Así que se puede decir que el libro ha sido casi todo como lo imaginaba. ¿Qué implica la complejidad en los sistemas? Pues la complejidad en los sistemas es, yo diría que la idea contraria de lo que se venía haciendo en física en los últimos 20 siglos. Porque toda la idea que tenemos de física es una idea reduccionista. ¿Vale? Tenemos una mesa y el físico quiere estudiar la mesa. ¿Qué hace? Pues le quita las patas, se queda con el tablón, se fija en el tablón, empieza a fijarse más, se acerca, ve que que la mesa está hecha de madera y que esa madera está hecha de moléculas y que esas moléculas están hechas de átomos y que esos átomos están hechos de protones, electrones y neutrones y que esos neutrones y protones están hechos de quarks y que luego la historia de la física ha sido un camino hacia el reduccionismo, hacia lo más fundamental, ¿no? Hacia lo más pequeño, entre comillas, ¿no? Entonces, la complejidad es coger el camino contrario. ¿Vale? Hemos ido a la partícula más pequeña que existe, ¿no? A la partícula más fundamental, pero igual nos estamos olvidando del big picture, ¿no? De quitar el zoom, de verlo todo como un todo. En complejidad hay un montón de frases que se utilizan para explicar lo que es la complejidad, ¿no? La típica es esta de Aristóteles de el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Se le atribuye a él, realmente no pondría la mano en el fuego que la dijo él, pero la idea es esta, ¿no? De que a veces tenemos que estudiar las cosas como un conjunto
como una suma de elementos que están interaccionando entre ellos para poder entender un sistema, no tanto el romperlo. Y, y bueno, la complejidad es eso, el tener muchos elementos interaccionando y fruto de esa interacción pues pueden aparecer fenómenos nuevos, se llaman fenómenos emergentes, comportamientos nuevos. De esto, bueno, pues el ejemplo más paradigmático es el cerebro. Siempre se dice, ¿no? Bueno, lo más la pieza más fundamental del cerebro son las neuronas y tenemos millones y millones de neuronas interaccionando. Pero tú, como biólogo celular, puedes estudiar perfectamente cómo es una neurona. Pero eso no te da ninguna información de cómo emerge la conciencia. Para que emerja la conciencia tienes que tener millones de neuronas conectadas de cierta forma y con ciertas dinámicas y con ciertos bucles de retroalimentación, de activación, de excitación, de inhibición. Y a partir de eso, pues aparece la conciencia. No tiene sentido estudiar la conciencia con una neurona, necesitas millones de ellas. Entonces, la complejidad va en ese camino, ¿no? El entender, el estudiar los sistemas como eso, como un todo, como una interacción entre individuos, entre agentes, entre elementos. Volviendo al proceso de escritura, ¿tenías una rutina? ¿Te encontraste con desafíos nuevos? ¿Qué fue lo más desafiante que te encontraste a la hora de escribir el libro? Uh -huh. um, No tenía una rutina muy definida, ¿no? Sí que tenía muy claro el deadline, tenía muy claro más o menos el qué quería contar en cada capítulo. Bueno, los capítulos están como muy orientados a um, fenómenos concretos de los sistemas complejos, pues que aparecen en los sistemas complejos. Pues, por ejemplo, hay un capítulo dedicado a la fractalidad o al caos o a la sincronización, que son fenómenos que son intrínsecos a la complejidad, ¿no? No tienes sincronización en otros fenómenos, en otros sistemas físicos, ¿no? Necesitas sistemas complejos. Entonces, bueno, pues por suerte, como trabajo en un centro de investigación de sistemas complejos, pues tenía por mano un poco pues cierta bibliografía o ciertos ejemplos o acceso a investigadores que me podían dar más información o dirigirme a fuentes pues, mejores o fuentes más primarias, ¿no? No tuve realmente una dificultad así que yo dijera insalvable, ¿no? Igual lo que me costó un poco más fue la parte de marketing, ¿no? El elegir un título, el elegir una portada, el tema de las figuras igual me costó un poquito también, el saber hasta... Porque bueno, tenía claro que fórmulas no iba a haber en el libro, pero bueno, ya el meter algún gráfico explicando pues ciertas cosas, una dependencia entre dos variables, cosas así, no tenía muy claro si era interesante, si no, si se iba a entender, si no. Pero bueno, fueron esas pequeñas cositas técnicas. ¿Participaste también en el diseño de la portada? ¿Llegaste hasta ese punto? ¿O tuviste colaboración externa? Bueno, no la ¿Hasta hice qué yo, pero punto? les pasé un esbozo y más o menos lo respetaron bastante. Es decir, bueno, pasé un esbozo así hecho rápido en tablet y lo que hicieron fue hacerlo bien. Sí, sí. Pero bueno, sí, sabía que, bueno, pues quería que hubiera ciertos elementos en la portada, pues que ilustraran algunos conceptos que aparecen en el libro. Pues bueno, pues o puede ser un fractal o la mariposa, el atractor de Lorentz, cosas así. ¿Y color amarillo? Pues también, eso quería que fuera llamativo, ¿no? Es como, no sé, Mm. tengo relación con muchos compañeros de divulgación aquí en España, de divulgación en física, ¿no? Y lo que hice fue mirar sus libros, que son maravillosos, y ver cuál era el color que no tenían sus portadas. Y dije, pues amarillo, además el amarillo chillón, así un poco color de cinta de policía, ¿no? Cuando hay una escena de crimen, pues ese amarillo quería. Hay un concepto de la complejidad que se puede aplicar en la vida cotidiana. um, bueno, yo diría que para entenderla sí, pero lo que tiene la complejidad es que es muy
es difícil que tú como individuo puedas afectar a ella, ¿no? Porque precisamente depende de muchos, ¿no? Un ejemplo que me gusta mucho es el de los atascos fantasmas en las autopistas. Esto proviene de un modelo matemático que plantearon dos físicos alemanes, si mal no voy, que eran Nagel y Schreckenberg, y plantearon un modelo muy simple, ¿no? Tú tienes una autopista de un solo carril que no tiene ni incorporaciones, ni desvíos, ni nada. Y en esa autopista, pues pones a coches a circular. Y a estos coches les das unas reglas muy sencillas de comportamiento, que es que quieren llegar a su destino lo más rápido posible, pero respetando el límite de velocidad, y que cuando ven que el coche de delante frena, ellos van a frenar porque no quieren chocarse. Entonces, plantearon una autopista, simularon una autopista con estas reglas, pero añadieron una tercera regla, y es que los humanos pues somos estúpidos, somos impredecibles, entonces de manera aleatoria alguno de sus conductores podía reducir un poco su velocidad de forma sin que hubiera una causa aparente, ¿no? Pues esto, pues quien conduzca sabrá que a veces pasa que te distraes leyendo una valla publicitaria, o que ha pasado, ves a alguien conocido en la acera y y frenas un poco. Ese tipo de comportamientos, ¿no? En el que, bueno, frenas un poco. Y lo que vieron es que a partir de ciertos niveles de tráfico, de densidad de tráfico, aparecían atascos en esta autopista. Simplemente con estas tres reglas, que creo que cualquier conductor se puede sentir identificado, lo de querer llegar a destino rápido, frenar si el de delante frena, y a veces reducir un poco la velocidad. Con estas tres reglas consiguieron que aparecieran en la simulación atascos fantasma, atascos que no tenían ninguna causa aparente, estaban causados por una breve reducción de velocidad. Esto, claro, lo que hacía era un efecto cadena. Si uno reduce un poco la velocidad, el de atrás reduce, el de atrás de este reduce, tal. Bueno, eran atascos muy persistentes en el tiempo y que encima viajaban hacia atrás. Entonces, pues podías tener un atasco que empezaba en el kilómetro 50 de la autopista ficticia, pero que al cabo de una hora lo seguías teniendo en el kilómetro 30. Entonces, claro, bueno, no sé si conduces, pero igual te ha pasado de que estás en un atasco en la autopista, estás parado y de repente empiezas a circular y dices, bueno, pero si no había ningún accidente, no había nada, por qué había tanto atasco? Pues son este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué sucede? Que estos atascos son fenómenos emergentes que aparecen fruto de la interacción entre conductores, pero tú como persona individual no puedes hacer nada para evitarlo, porque dependes de que todo el mundo conduzca bien, ¿no? Entonces, como este, hay otros ejemplos. Sobre todo se aplican mucho a temas de mercado de valores, de compra de acciones. Todo esto se estudia mucho desde los sistemas complejos, o la transmisión de enfermedades. También, bueno, por ejemplo, donde yo trabajo, en el IFISC, se hizo mucha investigación con el tema de la COVID sobre movilidad, ¿no? Sobre, bueno, si todo el mundo respeta las limitaciones, o si no las respeta, o si se cambió de comunidad autónoma, cómo afecta esto a la propagación del virus o lo que sea, ¿no? Bueno, el COVID o de otros virus como el ébola se ha estudiado también. Entonces, son estudios, son modelos que pueden ayudar a los políticos o o las instituciones públicas a tomar mejores decisiones, pero como individuo es muy difícil que puedas hacer algo, ¿no? Porque precisamente la gracia es que hay muchos individuos, entonces tú puedes hacer tu pequeña parte, pero si el 99% no lo hace, estás abocado a sufrir las consecuencias igual. Además lo comprendo como problemáticas de nuestra era, de nuestra época. Mencionabas la aplicación de la bolsa en la autopista, que los físicos tradicionales no tenían esas Mm, problemáticas. ¿Hay mm, alguna problemática que vos consideres que vamos a empezar a ver en el futuro o empezar a trabajar mm. como fruto de esta era o de esta época? Lo que nos está tocando, que vos comentabas, bolsa autopista, Newton no tenía esa problemática, No, imagino. no. Um, bueno, no creo que sea ninguna predicción así sorprendente, pero creo que el tema de Internet está tomando un cariz
un poco preocupante bajo mi punto de vista, ¿no? En el tema sobre todo de formación de opiniones, que se forman ciertos bucles de retroalimentación con tu opinión, ¿no? Como se forman unas cámaras de eco que lo que hacen es reforzar tu opinión, ¿no? Esto se llama un bucle de retroalimentación positiva. Y creo que eso puede llevar a ciertas dinámicas un poco problemáticas, ¿no? Pero bueno, creo que no es nada nuevo. Estamos viendo que, no sé, aquí al menos en España, yo tengo la sensación de que la gente de cada vez está más polarizada en sus ideas, de que hay más división entre bandos, más blanco o negro, no tanta zona gris. Y yo creo que parte de esto está provocado un poco bueno, pues, por estas dinámicas complejas en las que, eh, por cómo funcionan ciertas redes sociales o cómo funcionan ciertas dinámicas sociales, pues estás mucho más expuesto a opiniones alineadas bueno, alineadas con la tuya, lo cual las refuerza y bueno, y acabas entrando en eso, en un bucle de retroalimentación positiva. Esto, claro, mezclado con otros temas que están apareciendo en el mundo, ¿no? Pues como la irrupción de inteligencias artificiales que son prácticamente indistinguibles de cómo escribe una persona en redes, pues bueno, pueden acentuar o acelerar este tipo de, bueno, de problemas. No sé si problemas, pero bueno, yo creo que hay que ir con un poquito con ojo con esto. Ya que mencionás la inteligencia artificial, ¿cómo se metió de lleno en la física? Bueno, en física, al menos en lo que yo trabajo, se utiliza mucho, pero bueno, no tanto lo que se llama la inteligencia artificial generativa, ¿no? Sino más para análisis de datos. Pues, por ejemplo, tenemos unos investigadores que estudian la posidonia. La posidonia es una planta marina que está aquí en el Mediterráneo, la posidonia oceánica, y es la base del ecosistema mediterráneo. Los peces, los animalillos del Mediterráneo viven en la posidonia. Tiene un problema que es una planta que crece muy poco a poco. Entonces, eh, interesa el conservarla para que el ecosistema esté sano e interesa que no se, bueno, pues que no desaparezca. Entonces, bueno, es un sistema complejo porque es un ecosistema en el que tenemos las plantas interaccionando entre ellas y también interaccionando con otras especies. Y pues para hacer modelos de cómo se reproducen, de cómo estas plantas pues ocupan el espacio, interesa tener muchos datos. Entonces, una de las aplicaciones de los usos de la inteligencia artificial que he visto que me ha resultado muy interesante es investigadores físicos utilizaban datos de satélite, de imágenes, típico como puede ser Google Maps, y entrenaban modelos de inteligencia artificial para reconocer las praderas de Posidonia y diferenciarlas de arena o de otros tipos de plantas, ¿no? Al final, entrenas a una inteligencia artificial que te reconozca ciertos patrones de estas imágenes y los identifique como es Posidonia. Entonces, gracias a esto, tienes datos mucho más precisos que de otra forma sería imposible o muy costoso de tener. Y con esto, gracias a estos algoritmos, pues puedes desarrollar modelos predictivos mejores. Es un poco similar a estas inteligencias artificiales que te saben decir si una peca es un melanoma o no, reconoce ciertos patrones, pues lo mismo, pues, pero identificando plantas marinas a través de imágenes. Y esto al final son algoritmos de inteligencia artificial, que muchas veces se habla de inteligencia artificial y se piensa que es ChatGPT, pero no, hay muchas más aplicaciones, claro. Te voy a poner una situación hipotética con Uh respecto a -huh. la complejidad. Supongamos que tenés presupuesto ilimitado para investigar o hacer el experimento que quieras. ¿Qué Ajá. harías? Wow. Pues algo que creo que sería muy útil es no sé, alguna forma de experimento en el que se pudiera experimentar con todas las personas del mundo para hacerles cambiar de opinión respecto a algo sin que ellos se dieran cuenta y luego enseñarles lo fácil que ha sido, ¿no? O lo manipulable que ha sido, ¿no? Y bueno, en mi cabeza, en mi mundo ideal, esto serviría, pues bueno, pues
que hubiera un poco más de espíritu crítico por parte de todos, ¿no? Que ninguno somos inmunes a la manipulación gracias a datos, a medios o a canales de YouTube o lo que sea. Um, pero bueno, entiendo que eso es imposible y probablemente poco ético. Entonces, bueno, por presupuesto igual se podría hacer, pero la ética no nos la podríamos saltar. Voy a presionar el botón y va a aparecer entonces un concepto de la física y un elemento común de la vida cotidiana. Tu desafío sería que puedas relacionar ambos mediante una explicación. ¿Te parece? Genial. Voy a presionar el botón. Principio de incertidumbre y un café. Ok, vale. El principio de incertidumbre lo que nos dice es que de una partícula cuántica, que hemos hablado antes, no puedes conocerlo todo. No, es decir, no puedes conocer su posición y su momento, su velocidad, con precisión infinita a la vez, ¿no? Entonces, con un café se podría relacionar como que tenemos el café dentro de un termo de cristal bueno, es un termo de cristal, entonces como tal puede empañarse si hay una diferencia de temperatura muy grande. Entonces, con esto no podríamos saber del café, no podríamos saber su temperatura o si es un café con leche o no a la vez. Podríamos saber si está muy caliente, lo podríamos saber porque se empaña y nos tapa el contenido el cristal se empaña, entonces no podríamos ver el contenido del termo, sabríamos que está muy caliente, sabríamos su temperatura, pero no sabríamos su estado, no sabríamos si es con leche o no. En cambio, si lo conseguimos ver porque lo destapamos, podríamos saber si es con leche o no, porque lo vemos a través del cristal, pero no sabríamos si está muy caliente o frío, porque al destaparlo no se acumula vapor de agua, no se acumula vaho y no se empaña. Entonces sabríamos su estado, pero no su temperatura. Tendríamos que tocar el cristal para hacerlo y entonces eso ya pues, puede resultar en quemarnos. Excelente, te la he puesto difícil, ¿eh? Sí, bueno, ¿Podemos intentar con uno más? claro, claro. Presionamos el botón. Efecto Doppler y los automóviles. Vale, esta es muy sencilla. El efecto Doppler es el cambio de frecuencia aparente que tienen las ondas cuando se mueven con respecto al observador. Esto suena muy, muy raro, pero es súper fácil de entender porque todos hemos vivido lo de estar parados en la acera y escuchar una ambulancia que pasa por la carretera que hace este sonido. Este sonido que al principio cuando se acerca es más agudo y más grave cuando se aleja, es el efecto Doppler. Entonces, en los automóviles, bueno, es algo obvio, ¿no? Una ambulancia es una especie de coche y este cambio de frecuencia aparente, ¿no? Es el efecto Doppler. Pero le podemos dar una vuelta y jugar con. Porque el efecto Doppler es para las ondas y los sonidos, la música, el sonido es una onda, pero también lo es la luz. Entonces podríamos tener, si un automóvil fuera muy, muy rápido, podría cambiar de color. Si la velocidad del coche fuera cercana a la velocidad de la luz, al acercarse, sus ondas electromagnéticas de color, ¿no? La onda electromagnética visible, tendrían una frecuencia más alta, entonces sería más alilado el color. En cambio, cuando se aleja de nosotros, el coche sería más rojo. Cuando se acerca un coche, si se acerca muy cerca de la velocidad de la luz, lo veríamos azulado. En cambio, cuando se aleja, lo veríamos rojo. Y esto, precisamente, es uno de los motivos por los cuales sabemos que el universo se está expandiendo, porque vemos ciertas estrellas, ciertas galaxias, que tienen un color más rojizo del que deberían tener. Entonces, esto significa que se están alejando de nosotros. Esto se llama efecto Doppler relativista o corrimiento hacia el rojo. ¿Podemos hacer uno último? Si Sí, el anterior te resultó sencillo, vamos a presionar este de ha nuevo sido la bola facilito. mágica. Superposición de estados Superposición. y los perros. Vale,
La superposición de estados lo que nos dice es, así muy resumido, es que, bueno, en cuántica no es todo tan sencillo como que una bola, una pelota, sea roja o azul, sino que puede ser una mezcla de ambos. Entonces, bueno, esto se puede relacionar con los perros, pues con las razas de perros, ¿no? Todos identificamos que hay ciertas razas de perros, como puede ser un husky siberiano, un pastor alemán, un chihuahua o un corgi, pero existe cuando esas razas se mezclan, pues dan bueno, un perro pues, que puede ser mezclado, ¿no? Seguro que habéis visto recopilatorios por internet de razas extrañas mezcladas, ¿no? Como puede ser un husky siberiano con un chihuahua y te ves un perro muy pequeñito, pero con los colores de un husky. Entonces, la superposición de estados podría ser la superposición de razas perrunas, podría ser una especie de mezcla. En, una diferencia que habría es que la superposición de estados en cuántica se puede romper cuando tú observas, ¿no? Porque esto se ilustra con el ejemplo de la caja del gato de Schrödinger, ¿no? Que está en una superposición de estados de vivo y muerto a la vez. En cambio, cuando la abres, colapsa en vivo o en muerto. En cambio, en un perro, pues bueno, si es un perro mezclado, podrías hacerle un análisis genético para ver realmente si tiene alguna raza, si tiene más genes de una raza o de otra, y te podría colapsar esta raza perruna en una o en otra. Podríamos, bueno, jugar con ese concepto. Muchas gracias, Adrián, por tu buena predisposición, por tu tiempo. Agradecerte nuevamente. Tengo una última pregunta para cerrar Uh la -huh, entrevista y tiene que ver con que puedes hacer un TikTok con uh -huh. cualquier físico de la historia. Ajá. ¿Con quién lo harías y sobre qué tema? Ajá, muy buena pregunta. Pues yo creo que igual lo haría con Boltzmann. Boltzmann fue un físico brillante que fue uno de los padres de la física estadística, que es una de las ramas primigenias de un poco en lo que luego se ha convertido en la física de la complejidad, de los sistemas complejos y todo esto, y que tuvo una vida un poco truculenta, ¿no? Además, planteó ciertas teorías que, pues, que la comunidad científica no aceptaba en su época, y bueno, se acabó por desvivir el mismo. Entonces, me gustaría hacer un TikTok con él para que nos explicara su teoría y darle, es decir, y que se diera cuenta de que la historia le ha dado la razón, de que a día de hoy se le explique en las universidades y que bueno, que es un físico venerado y admirado por muchos. Adrián, ¿te quedó algo en el tintero que quieras comentar antes de cerrar la entrevista? Nada, agradecerte mucho la oportunidad y darte las gracias por el trabajo que haces visibilizando eh, perfiles muy interesantes y a mí, que no sé si entro dentro de eso, pero bueno, te agradezco mucho la oportunidad. El agradecido soy yo y espero que haya una próxima oportunidad también. Por mi Hasta la parte, seguro próxima. que sí.